Se pronuncian sobre la protección que hace la Convención al Derecho a la Vida del concebido, que es lo que tutela la Convención, y establece entre las dos tesis que existe, entre la tesis de la fecundación, que supone la fecundación del óvulo por los espermatozoides como origen de la vida y en consecuencia la protección que el derecho establece, y la otra tesis de la anidación, que supone que ese óvulo fecundado, convertido en embrión, anida en el útero de la mujer, la madre, es en esta segunda tesis objeto de protección. Opta por esta tesis segunda, según la cual el proceso es evolutivo, es decir, no es un acto únicamente de la fecundación del óvulo por los espermatozoides, sino más bien la evolución de ese óvulo, porque solamente cuando anida es que tiene viabilidad para ser vida humana, para ser un ser humano, para ser persona. Y en ese sentido es que entiende de que la fecundación por sí misma no está sujeta a protección de la Convención, sino únicamente cuando se complementa con la anidación, ya que antes del periodo de la anidación no hay todavía la posibilidad de que ese óvulo fecundado genere vida humana. En ese sentido, opta por una protección y la justifica a través de la interpretación que hace de la Convención, porque la Convención, dada en los años 50, no preveía la fertilización in vitro, que es una técnica contemporánea, y por eso hace una interpretación histórica del origen de la declaración de la Convención, como también hace un análisis literal del concepto de concebido, y también hace un análisis, digamos, sistemático, ¿no?, de otros tratados, ¿no? Con lo cual utiliza no solamente ese tipo de interpretación clásica, sino también hace un test de razonabilidad y proporcionalidad de la medida restrictiva y de la sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, que es desproporcionada y irrazonable, porque plantea una protección absoluta del embrión, afectando el derecho de la mujer o afectando el derecho de las personas de la vida íntima y privada, personal y familiar, entendiendo también de que, por ejemplo, la infertilidad es una enfermedad según la OMS y en consecuencia hay que proteger el derecho de los discapacitados. Si el embrión no tiene un estatus de persona, que es el objeto de protección fundamental, claro, la Corte Interamericana, asumiendo también jurisprudencia del Tribunal Europeo o en su momento de la Comisión Europea de Derechos Humanos, no le asigna un estatus de una protección absoluta, menos aún de persona. Claro, los argumentos de la Corte van porque no solamente los elementos históricos que he mencionado anteriormente, sino que estaría sujeto a la regulación legal que establecieran los países en torno al estatus de los embriones. Por eso en países europeos existen bancos de embriones, ¿no?, y la fertilización que se puede hacer no descarta que pueda haber incluso el congelamiento de embriones, y en todo caso hay siempre debate en torno a qué se hace con los embriones luego de 4 o 6 años, ¿no?, que están almacenados, porque ya no tienen la condición de poder ser propiamente, ¿no?, puestos, ¿no?, en el proceso evolutivo, ¿no? Entonces la Corte Interamericana, claro, sobre ese tema es un poco clásica, en la medida de que asume una tesis de que el embrión no tiene un estatus jurídico de persona, pero también por otro lado dice que no tenga un estatus jurídico de persona no significa que no vaya a ser objeto de regulación. Claro, entonces el objeto o sujeto, ¿no?, en todo caso de regulación no define necesariamente cuáles son los alcances en el sentido positivo. Por ejemplo, si un embrión tiene derecho a nacer, no se pronuncia, o si cuál es el grado de protección, que si no es el de la persona, que debería tener un embrión, ¿no? Entonces es un poco, digamos, parca en ese sentido, ¿no? Como en el caso del Perú,
tienen algunas sentencias, como la que expidió el Tribunal Constitucional en relación a la anticoncepción oral de emergencia, en la cual el Tribunal perdón, asume una tesis de la anidación en la sentencia del 2009, dejando de lado la sentencia del 2007 que permitía digamos, el uso público en los servicios de salud de la píldora el día siguiente. Claro, yo diría que la actual prohibición del reparto de la píldora el día siguiente sería contraria, ¿no?, a lo establecido en esta sentencia, y la Corte Interamericana es el intérprete supremo de la Convención Americana, y la Convención es un tratado que el Perú ha suscrito, ¿no?, y en esa medida el Estado peruano tiene una obligación internacional de respetar de buena fe los tratados y las decisiones judiciales que de ellas se han desprendido. Claro, en este caso habría que precisar que si bien la sentencia es para Costa Rica, la Corte Americana ha definido interpretativamente el artículo 4 sobre el derecho a la vida de la Convención, y claro, es una definición interpretativa que se aplica a ese caso y para cualquier otro, desde el origen de la vida, es decir, la protección del origen de la vida desde la anidación, con lo cual pues la resolución del Tribunal Constitucional resulta siendo contraria a la Convención, o sea, es inconvencional. Y eso, claro, si nos preguntáramos cuáles serían los caminos entonces que las ciudadanas o las personas tienen en nuestro país para exigir el cumplimiento de la sentencia en cuanto que afecta a sus derechos al restringirse la píldora del día siguiente en base a esta sentencia, yo diría que toda persona puede solicitar la protección de sus derechos fundamentales, sea a nivel administrativo, el Ministerio de Salud, o a nivel judicial, a través de los procesos que existen y también el amparo. Y si hubiera una negativa de la autoridad de salud, ¿no?, porque hay una sentencia en tribunal, la propia autoridad de salud puede exigir lo que el sistema interamericano también prevé, que se llama el control de convencionalidad. Es decir, que la autoridad administrativa o judicial, de ser el caso, inaplique disposiciones de derecho interno, como puede ser una sentencia, un acto administrativo, una ley, que sean contrarias a la convención y a las decisiones. Este control de inconvencionalidad, que es una suerte de un control difuso, ¿no?, que se refiere a que las leyes que sean contrarias a la Constitución, las personas, los funcionarios no están obligados a cumplirlas, y los jueces tienen el deber de declarar su inaplicación en los casos concretos, también permitiría que los ciudadanos puedan demandar. Y de lo contrario, también podrán plantear una acción de amparo para que se cumpla y se respeten los derechos de la vida privada, del derecho sexual reproductivo de las personas, que de pronto una joven puede haber sido violada y no tiene acceso de escasos recursos a un servicio gratuito de salud para, por ejemplo, utilizar esta anticoncepción oral de emergencia. Entonces, creo que hay canales administrativos y judiciales, si es que el Estado, ¿no?, obviamente no dicta una ley, el Parlamento declarando, claro, ¿no?, la legalidad, ¿no?, del uso de esta píldora al día siguiente, que es extraordinario, no es un método anticonceptivo, sino para situaciones de emergencia, como dice el nombre. Entonces, creo que la sentencia de la Corte Americana pone, ¿no?, digamos, una posición jurisdiccional sobre un tema que siempre es debatible por razones no solamente jurídicas, sino éticas, desde ya religiosas, ¿no? Pero en el marco de nuestro sistema constitucional, yo diría que esta sentencia tiene asidero, porque la Constitución protege ciertamente a la persona, pero también reconoce al que está por nacer, ¿no?, como un sujeto de derecho en todo lo que le favorezca. Pero ciertamente que esto es así, diríamos entonces resumidamente, a partir de la anidación, ¿no?, es decir, desde que ya existe viabilidad, porque antes no existe esa viabilidad, que es lo que finalmente configura los derechos de quien está por nacer, ¿no? Bueno, doctor César Landa, muchísimas gracias por su disposición para la entrevista y muchas gracias por su palabra. Es importante para nosotros tener la opinión de un especialista como usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.